Buenos días, mi nombre es Lucía y soy técnica en el proyecto ProIntegra. ¿Qué es ProIntegra? ProIntegra es un proyecto de intervención sociojurídica y educativa en materia de extranjería desarrollada por la Fundación Márgenes y Vínculos en Algeciras y aquí en Ceuta, con la financiación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de la Unión Europea a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración. Hoy vamos a hablar de una actividad desarrollada dentro de este proyecto que se llama Derechos Laborales en el régimen del servicio del hogar familiar. Bueno, vamos a comenzar hablando de quiénes son empleados o empleadas del hogar. Aunque estadísticamente la mayor parte de este colectivo son mujeres, el 90%, la ley habla en general de empleados del hogar. Al realizarse el trabajo en el propio domicilio del empleador o empleadora y en ocasiones estar al cuidado de familiares, existe un vínculo en el que la confianza personal es fundamental y debe mantenerse a lo largo del tiempo. El empleado o empleada del hogar tiene que ser contratado o contratada por él o la titular del hogar familiar para hacer las tareas domésticas, el cuidado del hogar o de los miembros de la familia, pero también puede hacer otras funciones como la de cuidar a los niños o niñas, la de jardinería, conducir coche, etc. Por otro lado, si el trabajador o trabajadora no es contratado por él o la titular del hogar familiar, sino que lo hace a través de una empresa, una ETT o a través de un contrato mercantil, no será un empleado o empleada del hogar, sino que sería otro tipo de relación, como por ejemplo un trabajador o trabajadora de limpieza o un autónomo o autónoma que presta ese tipo de servicios. Tampoco son empleados o empleadas del hogar los cuidadores o cuidadoras profesionales contratados según la ley de dependencia. Ahora vamos a pasar a explicar algunos de los derechos de los empleados o empleadas del hogar, ¿vale? Por ejemplo, el primero, pues el periodo de prueba no puede superar los 2 meses, salvo que se indique otra cosa en el contrato. Por otro lado, existen reglas especiales que aseguran las condiciones de seguridad y salud durante el trabajo, debido a que se realizan las funciones en un domicilio y no es un centro de trabajo. ¿Vale? Luego, los accidentes trabajando, aunque sean en una casa, se considerarán accidentes de trabajo, ¿vale? Porque es ahí donde la persona está trabajando. La jornada máxima legal será también de 40 horas a la semana, pero se puede pactar además tiempos de presencia en la casa. La duración y el pago de estos tiempos se tiene que acordar entre el empleado o empleada y el empleador o empleadora, y no podrán superar las 20 horas semanales, salvo que se compensen con descanso retribuido. Entre jornada y jornada de trabajo, si se es empleado o empleada del hogar, interno o interna, pueden pasar solo 10 horas en vez de 12, compensándose luego esas 2 horas acumuladas en periodo de descanso. Bueno, pues el empleado o empleada de hogar, interno o interna, tiene 2 horas diarias para comer, ¿vale? Pero estas 2 horas no se cuentan como tiempo de trabajo efectivo. Se tiene derecho a 30 días de vacaciones, que se pueden dividir en 2 o más periodos, pero uno de estos periodos tiene que ser como mínimo de 15 días consecutivos. El tiempo de disfrutar estas vacaciones se tiene que pactar, ¿vale? Y si no se llega a un acuerdo, 15 días los decide quien contrata y 15 días el trabajador o trabajadora. Si es un empleado o empleada interno o interna
durante las vacaciones, evidentemente no tiene la obligación de vivir en la casa. Los empleados o empleadas del hogar no cotizan por desempleo y, por lo tanto, al cesar en el trabajo, no tienen derecho a paro, salvo que tuvieran cotizaciones acumuladas anteriores de otros trabajos en el régimen general y que fueran suficientes para cobrar un subsidio o una prestación contributiva. Al final de este vídeo comentaremos una ayuda excepcional para los empleados y empleadas de hogar debido a la situación pandémica actual. A continuación, vamos a contar las diferentes especialidades que nos podemos encontrar cuando hablamos del salario, ¿vale? El empleado o empleada de hogar tiene que recibir como mínimo el salario mínimo interprofesional por una jornada de trabajo completa. Para este año es de 950 € al mes en 14 pagas, aprobado como siempre por el Gobierno. Este importe es el mínimo de la retribución, pero siempre se puede pactar una mejora si las dos partes están de acuerdo. Otra cosa, el pago se tiene que hacer en dinero, en metálico o talón. Se puede acordar que parte del salario se pague en especie, a través de la manutención o del alojamiento, sin que el salario en especie pueda superar el 30% del salario total y siempre que se pague en metálico. Además, se tiene derecho a 2 pagas extras, a finales de junio y a finales de diciembre. El importe puede pactarse y también que se cobren prorrateadas al mes, pero si es así, siempre se debe llegar al salario mínimo interprofesional anual, ¿vale? Si el empleado o empleada de hogar trabaja únicamente por horas, no a tiempo parcial, sino que se contrata para que haga sus funciones puntualmente durante unas horas nada más, el salario se tendrá fijado según el salario mínimo interprofesional. Para trabajadores eventuales, temporeros y empleados del hogar, este salario se tiene que pagar siempre en metálico, en proporción a las horas trabajadas. Ahora pasamos a explicar cuándo puede finalizar el contrato del empleado o empleada de hogar. Bueno, pues el contrato se puede romper por los mismos motivos que el resto de contratos, excepto las causas que solo están previstas para las empresas. Por ejemplo, pues fuerza mayor, despido colectivo o por causa objetiva. Existen 3 normas específicas de los despidos en el contrato de empleado o empleada del hogar. Ahora vamos a ver cuáles son. Primero, en caso de que el despido sea declarado improcedente, la indemnización será de 20 días por año con el límite de 12 mensualidades. Y esta indemnización tiene que pagarse íntegramente en metálico. Además, el empleador o empleadora puede romper el contrato por desistimiento. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues porque no quiere continuar contratando al empleado o empleada y tendrá que decirlo por escrito y de forma clara. Será necesario dar un preaviso de 20 días si el contrato lleva más de un año y si no, 7 días. En este caso, se tiene que pagar una indemnización de 12 días por año, con el límite de 6 mensualidades, también en metálico y en el momento de comunicar el desistimiento. Si el empleado o empleada es interno o interna y vive en la casa donde presta servicios, no se le podrá despedir pasadas las 5 de la tarde y antes de las 8 de la mañana, salvo que el despido sea por una falta muy grave que rompa la confianza.
Como hemos mencionado anteriormente en el tema de las prestaciones, excepcionalmente este año pasado, en 2020, hubo un cambio debido a la pandemia, en el que los empleados y empleadas del hogar podían solicitar una ayuda llamada subsidio extraordinario por desempleo. ¿Vale? La tenemos aquí. Esta ayuda era para evitar el riesgo de contagio por coronavirus. ¿Cuándo podemos pedir esta ayuda? Bueno, pues si su empleador o empleadora del hogar le redujo el número de horas de su jornada total o parcialmente. O si su empleador o empleadora del hogar la despidió o finalizó su contrato por causa ajena a usted. Luego, ¿cómo puedo solicitar esta ayuda? Pues de forma presencial, ¿vale? Deberá de descargar e imprimir la solicitud y presentarla en cualquier oficina de asistencia en materia de registro o en las oficinas de correo, dirigiéndola a la unidad subsidios empleados hogar y de forma online. Aquí ponemos la página, ¿vale? Del SEPE. Bueno, pues una vez comentado el tema de los derechos y de los empleados y empleadas del hogar, quería dar las gracias, ¿vale?, a todos por seguir nuestro vídeo hasta el final, y gracias también al Colegio Ciudad de Ceuta, que nos ha permitido compartir con los padres y madres esta información sobre, como bien he dicho antes, sobre los derechos y el tema de los empleados y empleadas del hogar en su página web.